Tercera etapa. Levantarse a las 6 de la mañana en vacaciones no suele gustar, pero al menos pedalear mientras vemos el amanecer nos hace disfrutar y olvidar un poco el sueño. 7:30 de la mañana, ya dándole pedales. Vale, vamos arriba. Hoy hemos batido nuestro récord personal de salir pronto, que siempre nos atareamos mucho. Hoy vamos a Sansol, vamos a intentar dormir en Sansol. ¡Uy, mierda! Vamos a intentar dormir en Sansol y si no hay, pues tiraremos un kilometrito más a Torres del Río. Y si no hay, pues ya nos darán por culo. Más tarde descubriríamos que no siempre hay que hacer caso de las planificaciones que uno se ha preparado, porque al final ni dormiríamos en Sansol ni en Torres del Río. El inicio de la etapa de hoy sería algo dura, por alguna que otra fuerte pendiente y principalmente porque el terreno volvería a sorprendernos con tramos imposibles para una bicicleta. Pero el camino siempre te descubre personas sorprendentes. Además, nuestro cuerpo seguía sin acostumbrarse a semejantes palizas y lo estábamos pagando a la hora de aguantar un buen ritmo. Por lo que hicimos más de una parada, como en Lorca, donde recargamos pilas en una de sus fuentes. Nos han vendido un melocotón que dicen que se casca, ¿no? Que se casca. Venga, casca de casca. Se casca. Eso no casca, macho. Espera. Que va. Lo que va a hacer es pachurrar. Y... Bueno. No casca, Mete la boca, coño. Lo siento. Te quiere hacer la señorita y no puede ser. Muy rico. Si chorrea, qué bueno. Otra de las paradas que hicimos, esta vez para poder contemplar sus monumentos, es Estella, un precioso pueblo navarro que merece la pena visitar. Estamos en la bodega Irache, que nos invita a echar un trago de gratis. Vamos a Arvinillo, A ver. a darnos fuerzas para la cuesta. Oye. Venga, hombre, mete ya el boquino. Bueno, anda, que la equipación blanca, vaya tela, no sabe beber vino, macho. Oye, está bueno, Ya no se me mancha, no se me va en toda la... Vaya lingotazo. Esto subo a la cuesta ahora volando. El calor y el cansancio comienza a notarse en los últimos kilómetros y empezamos a plantearnos acabar la etapa hoy algo antes. Por suerte, los últimos kilómetros se hacen rápido, al ser un recorrido llano y a veces cuesta abajo, lo que nos anima a continuar hacia nuestro objetivo. Pero al llegar a Los Arcos decidimos terminar la jornada, y así acortar nuestra etapa en unos 7 kilómetros, aún sabiendo que al día siguiente sería una jornada aún más larga. Bueno, hoy la etapa de hoy ha sido dura al principio, que nos tenía que ayudar y todo eso a subir la bici por algunas cuestas, porque con el peso de la forja y como había unos escalones muy tochos, no podía. La etapa en sí no ha sido muy dura, ha sido con cuestarracos y eso como siempre, pero no tan duros como los anteriores. El terreno un poco más favorable. Y luego la llegada ha sido la mejor porque iba marchando mixto, porque era llano, entre llano y cuesta abajo, iba marchando mixto y nada, al final, en vez de llegar a Torres del Río, hemos quedado 6 kilómetros antes en un pueblo que se llama Los Arcos, que es muy chulo y sobre todo porque el albergue público nos dejaban dormir, que vale 6 eurillos. Para la cartera muy rico. En Los Arcos pudimos descansar y disfrutar de sus monumentos y además sería un punto clave para empezar a conocer a los que serían nuestros compañeros de viaje, pero eso aún no lo sabíamos. 7:20 de la mañana, vamos mejorando nuestros tiempos. Sí, cada vez tardamos menos haciendo el capullo. Nos vamos con un patete, el patete. El pato. Bonito amanecer. Aquí una peregrino y nos vamos a cascar unos 80 kilometretes, a ver si podemos. Buen camino. ¿Estábamos listos o quizás no?
para pedalear esos 80 kilómetros hasta Santo Domingo de la Calzada. Los kilómetros que nos ahorramos el día anterior teníamos que recuperarlos en este día y nos comenzábamos a arrepentir pronto. Además, nos encontrábamos de nuevo con zonas poco aptas para la bici, algo que ya empezaba a ser costumbre. En esta etapa dejaríamos atrás los verdes y más que dificultosos caminos de Navarra para adentrarnos en La Rioja, pasando por su capital, Logroño. El paisaje también comenzaría a cambiar poco a poco. Ahora el único color verde que destacaba era el de los viñedos, pero el resto del paisaje comenzaba a ser más seco y el clima más caluroso. Vamos por los viñedos aquí de La Rioja, muy rico, mucho verde mezclado con los secajos, como Lola, que es una secaja. Y nada, llevamos ya cerca de los 55 kilómetros, nos quedan por lo menos otros 25, ¿no? Aproximadamente. Estamos cansados, ¿eh? Esta etapa no ha sido excesivamente dura, pero el kilometraje muy largo. Un camino, kilometraje largo. Bueno, también como reconfortable es que hay peregrinos hasta ahora muriéndose de calor, los pobres ticos. Nosotros, quieres que no, en la bicicleta un poco más fresco. Por ahora un poco más fresquito. Claro, en las subidas no, en las subidas vamos, que nos sobra, que podíamos ir en pelota hoy. Bueno, allá al fondo se ve Nájera, vamos para allá y desde allí yo calculo que 20 kilómetros aproximadamente. ¡Al lío! El tramo final se hace muy pesado. Al contrario que la llegada anterior a Los Arcos, que fue bastante llana y breve, la llegada a Santo Domingo se hacía de rogar con eternos sube y baja y casi 40 grados de temperatura a las 3 de la tarde. Pero aún así tuvimos suerte, conseguimos cama en una abadía y nuestras bicis también tenían su espacio para descansar.